ser. Sí, buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches también al público ayacuchano. Como usted dice, es un reto y un gran desafío para mí como joven, mujer, que viene de comunidad, que conoce y viene de estas realidades que siempre nos han más bien dado la fortaleza y el valor para decir que sí es posible construir la interculturalidad, es posible hacer que nuestro país en toda su diversidad cultural, lingüística, también tenga una visión de país en ese sentido, ¿no? Yo antes, de repente, sin ánimos de aprovechar de su espacio, siempre no está de más reiterar los agradecimientos que la gente nos ha podido dar en estas elecciones. Todo ese respaldo en realidad a mí me fortalece para estar allá en el Congreso, pararme bien y hablar de estas demandas, de estos sentires que tiene el pueblo ayacuchano y de muchos temas que de verdad pasan como secundario, ¿no? Y cuando en realidad es momento ya de decir que el Congreso no solo tiene que ser la fábrica de leyes. Para empezar, el Congreso debe hasta recuperar su imagen. Sobre todo, ¿no? Porque cualquiera pregunta y dice, ¿cómo calificas al Congreso? Entonces simplemente lo terminan descalificando. Totalmente. Ahora realmente es un reto y diera la impresión de que la política en general de alguna manera se democratiza, ¿no? Porque en otros tiempos los congresistas eran de saco y corbata, que pertenecían a una élite determinada, pero en los últimos años no, así que Tania Pariona, que viene desde Cayara. Así es, desde Cayara, ¿no? Fajardo es ahora congresista en representación de Ayacucho, y en realidad ahí no solamente una mujer que viene desde las entrañas de Ayacucho llega al Congreso, sino también se constituye en un reto importante. Totalmente. Y sin embargo, yo creo que hay una tarea más que nos invoca a toda la ciudadanía, y es que nuestras voces no solo las depositemos en quienes creemos que son nuestros representantes, sino que esas voces sigan siendo de manera permanente, sigan estando visibles en todos los espacios en donde se deciden políticas públicas, en donde se deciden los presupuestos. Y entonces estamos ante un desafío de tener mecanismos apropiados de participación ciudadana, ¿no? O sea, ¿cómo decidimos el presupuesto de la región? Presupuesto participativo, o sea, hay que evaluar cuán eficaz, cuán decisorio, cuán vinculante es lo que se decide en presupuesto participativo. Yo tengo experiencia de haber participado en el presupuesto participativo. Nuestra experiencia no es grata, porque cuando ganamos un proyecto, de pronto nuestro proyecto había sido sí priorizado, pero nunca presupuestado, como ocurre en muchos casos, ¿verdad? Pero eso incluso nos llama, ¿no?, a esta idea de ser cada vez partícipes, activos, opinando, proponiendo, y que esa voz en realidad sea el reflejo de lo que nosotros también podemos hacer allá, ¿no? Ahora hay una propuesta de reforma congresal que está generándose desde Transparencia, la institución que vela, ¿no?, porque los procesos tanto electorales y de decisiones sean de manera democrática, transparente, como dice su nombre. Y uno de ellos tiene que ver con esta recuperación de la reputación de los congresistas dentro del Congreso y de esta concentración del poder en pequeños poderes políticos dentro del Congreso. Es decir, que lo que se ve en las calles, que lo que se ve que la gente reclama y está gritando a voces que se le escuche, no se ve reflejado en el Congreso, ¿no? Pareciera que solo es levantar y bajar la mano, y cuando en realidad yo creo que es más que eso. Bueno, sí, en realidad hay muchos retos, porque además el Congreso puede emitir normas, leyes de lo mejor que ahí exista, porque muchos dicen que incluso en términos legislativos somos lo más avanzado en Latinoamérica, pero ¿cuánto se aplica, pues? Eso es. Y vale muy bien su opinión en ese sentido, hermano Carlos, porque tenemos tantas leyes, y algunas en proyectos ya de ley que están en el Congreso, no han sido aprobadas por múltiples razones, estancadas, y las que se han aprobado no tienen reglamento, y las que tienen reglamento no se están implementando, y no se implementan porque no tienen política nacional, y si no tiene política nacional, menos va a tener política regional, y luego distrital, y luego no comunal. O sea, en realidad es casi como una cadena
que han venido funcionando de arriba para abajo, ¿no? Cuando siempre quisiéramos que fuera más bien de abajo para arriba. Pero bien, entonces eso en realidad nos da una visión distinta a repensar en un Congreso que sea también operativo, pero que cumplamos esa labor de fiscalizador, sí, pero también monitorear la implementación. Claro, y ahora en una situación... Y no solo fabricar leyes y escribir leyes, ¿verdad? Y la situación es adversa, ¿no? Con una mayoría aplastante que no necesita hacer alianzas absolutamente con nadie. Ellos toman una decisión y ahí está, la sacan. Bueno, sí estamos ante un escenario no fácil, con 73, más de la mitad podrían solo ellos definir casi que el destino del país, ojalá no. Cualquier votación. Pero yo creo que hasta eso sería un estilo de autoritarismo, ¿no? Porque lo mejor sería llegar a equilibrios de poderes, de alguna manera, y a realmente poner o superponer los intereses nacionales y el bien común, en este sentido de que trátese de recursos, trátese de agua, porque yo tampoco imagino un gobierno que ya hemos tenido un tiempo de dictadura y autoritarismo y una corrupción que se ha incrustado en casi todos los poderes, pero el retornar a ello yo no aspiraría ni lo deseara realmente. Y bien, entonces sí nos encontramos, pero para nosotros, digamos, como la bancada de Frente Amplio, sí es un gran desafío, porque decimos eso, entonces significa que hay que tomar estrategias eficaces de hacer trabajo de base, de no perder el vínculo y el diálogo permanente con las organizaciones sociales, los movimientos, la ciudadanía en general, y que podamos más bien repensar en esta manera, ¿no?, de ejercer participación en el Congreso de la mano con el pueblo también, que no ocurre. O sea, a mí misma me preocupa cómo de un mes entero solo tengamos una semana de representación en las regiones. En una semana no podemos recorrer todas las regiones, ¿verdad? En los 5 años hay que cronogramar visitas y objetivos concretos de la visita, porque no solo es escuchar, que no solo ¿verdad? sea una semana, sino mucho más. Para mí sería más. ¿Por qué? Porque justamente eso ha creado una disconformidad de la población. Pero por lo menos hay una semana, ¿no? Porque antes no había absolutamente nada. Es más, la semana algunos cumplen y algunos no. Incluso se sabe que los reportes que hacen los congresistas en esa semana de representación son reportes narrativos. No hay indicadores, no hay un informe sucinto o productos de las que pudieran resultar de las visitas que se hacen o cambios. O sea, como las instituciones, tanto estatales y sobre todo las privadas, sí se trabaja bajo indicadores de resultados, ¿no? Ahora están exigiendo mucho. Claro, bueno, el Congreso debe ser y también el tendría primero. que ser bien exigente en ese sentido, ¿verdad? Así es. No tener la semana libre para hacer lo que uno quiere, sino ir pensando que esa semana nos tiene que nutrir de información, porque yo también estoy experimentando estar en Lima y de verdad cuando uno está fuera de Lima casi que te desconectas del contexto ayacuchano. Si no escuchas radio, si no estás caminando en las calles, si no sales a campo, te desconectas. Entonces yo creo que sí vale la pena, digamos, repensar, evaluar este tema de la semana de representación. Pero bien, hermano Carlos, tal vez entramos directamente con el tema político. Yo quiero felicitar a las autoridades, en este caso al alcalde de la Municipalidad Provincial de Cangallo, al gobernador de la región, la policía y miembros del ejército, por haber hecho hoy día no un día de rememoración, de memoria histórica, de la historia, ¿no?, valga la redundancia, de María Parado de Bellido. Ya decíamos, una figura femenina que no debería pasarse así nomás por aguas tibias. Sí, y ahí tenemos un jirón que es María Parado de Bellido. Tenemos un jirón, pero una plaza. todos lo conocemos como Jirón Bellido, ¿no? Jirón Bellido, Parque María Parado de Bellido, la escuela, la institución educativa María Parado de Bellido. Pero bueno, por lo menos en esos casos es completo, pero en este jirón es Jirón Bellido, no es Jirón María Parado de Bellido. Bueno, le han quitado la María Parado. Bueno, ahí hay muchas cosas. Y entonces sí, yo creo que sí hay que rescatar esa memoria histórica. Incluso yo pensaba cómo no hacer de este material audiovisual para que en las escuelas, con contenido más profundo, pudiéramos entender la importancia de la participación de las mujeres, la resistencia ante una dominación en ese tiempo española, que todavía tenemos dominaciones de otros tipos actualmente, ¿no?, vigentes,
y otros tipos de dependencias, porque la independencia tal cual no la vivimos, sabemos nosotros, ¿no? Tenemos dependencia económica, tenemos dependencia política, asistimos a un escenario mundial y de geopolítica, no tanto con autonomía, porque bueno, estamos parte de un sistema, ¿verdad? Pero que en vidas mismas actuales hay muchas Marías Parados de Bellido, que sí venimos resistiendo, que sí venimos bregando porque tengamos mejores condiciones en nuestros pueblos, porque este sentido colonial que pareciera que la hemos adoptado no siga perviviendo en nuestras comunidades ni en los tratamientos que tenemos con el Estado, porque de verdad hay algo que alguien dijo durante la ceremonia, y es que pareciera que hemos heredado una actitud colonial, y la primera tarea sería entonces descolonizarnos nosotros y pensar que la clase indígena, o así denominan, ¿verdad? Aunque yo no estoy de acuerdo, claro, pero que sea así como, ¿no? Ni siquiera importante en la historia. Y en ese sentido yo felicito esta iniciativa, que por ejemplo se hagan escenificaciones en torno a lo que significó Ventura Jalamaqui, Micaela Bastidas, a lo que significó mismo Basilio Auqui, así como por ejemplo se reconoce la figura de Bartolina Sisa en Bolivia. Bartolina Sisa es una figura representativa de la mujer indígena. Ojalá María Parado de Bellido lo fuera también para el país. Bueno, ¿no? eso es lo que se busca, ¿no? Y mucho vivimos lo que se dice el síndrome de la colonia, así decía Luis Guillermo Lumbreras. Bueno, tú debes ya, se van a instalar el 28 de julio, juramentar todo, ¿no? Eso significa, cada congresista, ¿cuántos miembros, cuánto equipo va a tener? Bueno, estamos hablando de alrededor de 6 personas que, digamos, son el equipo de apoyo entre logístico, asistencia y técnico, ¿no? Ya. Y 2 asesores titulares, uno principal y uno segundo. ¿Y cómo se selecciona eso? En este caso, las personas los congresistas están en la potestad, libertad de elegir a sus asesores según su agenda. Eso es la lógica que por lo menos nosotros manejamos, o sea, tener una visión de qué vamos a hacer en el Congreso, o sea, no contratar solo porque tiene 10 años de experiencia en el Congreso o porque es abogado, jurista, que alega distintos temas, no. ¿Qué agenda vamos a llevar? Y a nosotros sí nos interesa, en ese sentido, encontrar a la persona que tenga el dominio legal, jurídico. ¿Ya tienes tu equipo todavía? Estamos en eso, evaluando y mapeando, porque nosotros sí creemos, bueno, yo por lo menos siento que necesito de ese equipo que me ayude a mirar ese norte del que estamos mirando como Ayacucho también, y como país, ¿no? Sobre todo. La parte legal sí, jurídica sí, pero también la otra parte que tiene que ver con todo este compromiso y algo de militancia social. Bueno, porque de ser así, podríamos hacer algún plus más del horario de trabajo y de que no me meto y no, yo ya cumplí, ¿no? Porque hay también de todo, ¿verdad? Bueno, ahí hay muchas cosas seguramente que vas a ir descubriendo en el camino, y presiones que vendrán de uno y otro lado, inclusive por colocar a algunas personas. Bueno, Tania, nuevamente para felicitarte. Muchas gracias, reto por adelante. Hay la tarea de reivindicar a los congresistas ayacuchanos, porque a lo largo de todo este tiempo los congresistas tampoco han tenido buena calificación, ¿no? Entonces creo que ese es un tema, y sobre todo las propuestas, la capacidad de incidencia y tener una representación realmente nacional, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho que hacer. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Carlos. Siempre muy contenta de venir a su programa, y valiosísimos los temas que usted aborda, porque así podemos educar a nuestra población, hacer que la juventud también prenda la televisión y tenga información de tipo formativo, educativo, cultural, y que es la que en realidad carecemos. Yo siento que la periferia de Huamanga, en donde estamos más del 75% de población, mira el programa Esto es Guerra, el programa Al Fondo y Sitio, cuando deberían sintonizar nuestros canales locales, que sí están cumpliendo una rol educativa. Así que hago la invitación para que vean el programa de Carlos Condori y otros de deporte local, porque creo que hemos ido también avanzando en ese término a nivel de Ayacucho, ¿no? Muy importante. Muchas gracias, Tania.